difundiendo la palabra. Comunidad Católica. ¿Por qué San Pedro y San Pablo se celebran el mismo día? El 29 de junio se celebra la solemnidad de San Pedro y San Pablo, quienes, como señaló el Papa Francisco en su homilía de 2021, experimentaron el amor de Cristo que los sanó y los liberó, y, por ello, se convirtieron en apóstoles y ministros de liberación para los demás. A continuación, 5 claves para entender por qué se celebran en la misma fecha. Son fundadores de la Iglesia de Roma. Jesús dijo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Con estas palabras, Simón Pedro pasó a ser la roca de la iglesia, y se comprometió a apacentar el rebaño de Dios a pesar de sus debilidades humanas. Luego de la resurrección y ascensión de Cristo, Pedro asumió con humildad ser cabeza de la iglesia, dirigió a los apóstoles, y se encargó de que los discípulos mantuvieran viva la verdadera fe. Pablo era conocido como Saulo de Tarso antes de su conversión. Luego del encuentro con Cristo, continuó hacia Damasco, donde fue bautizado y recobró la vista. Es reconocido como el apóstol de los gentiles, y pasó el resto de su vida predicando el Evangelio sin descanso a las naciones del mar Mediterráneo. Sintiendo cercana la muerte, escribe a Timoteo: He luchado el noble combate. No es ciertamente la batalla de un caudillo, sino la de quien anuncia la palabra de Dios, fiel a Cristo y a su iglesia, por quien se ha entregado totalmente. Y por eso el Señor le ha dado la corona de la gloria y lo ha puesto, al igual que a Pedro, como columna del edificio espiritual de la iglesia, expresó Benedicto XVI en el 2012. Son columna espiritual de la iglesia. En 2015, el Papa Francisco manifestó que San Pedro, San Pablo y la Virgen María son nuestros compañeros de viaje en la búsqueda de Dios, son nuestra guía en el camino de la fe y de la santidad. Ellos nos empujan hacia Jesús, para hacer todo aquello que Él nos pide. El Santo Padre dijo que la gloriosa herencia de estos 2 apóstoles es motivo de espiritual orgullo para Roma y, al mismo tiempo, es un reclamo a vivir las virtudes cristianas, en modo particular la fe y la caridad. La fe en Jesús como Mesías e Hijo de Dios, que Pedro profesó primero y Pablo anunció a la gente, y en la caridad, que esta iglesia está llamada a servir con un horizonte universal. Ambos padecieron en Roma. San Pedro y San Pablo fueron detenidos y martirizados en la prisión mamertina, también llamada el Tullianum, ubicada en el Foro Romano, en la antigua Roma. San Pedro pasó sus últimos años en Roma guiando a la iglesia durante la persecución, hasta su martirio en el año 64. Fue crucificado de cabeza a petición propia, por no considerarse digno de morir como su Señor. Fue enterrado en la colina del Vaticano, y la Basílica de San Pedro está construida sobre su tumba. Mientras que San Pablo fue decapitado en el año 67. Está enterrado en Roma, en la Basílica de San Pablo de Extramuros. Son patronos de Roma y representantes del Evangelio. En su homilía de 2012, por la solemnidad de San Pedro y San Pablo, Benedicto XVI llamó a estos 2 apóstoles patronos principales de la Iglesia de Roma. La tradición cristiana siempre ha considerado inseparables a San Pedro y a San Pablo. Juntos, en efecto, representan todo el Evangelio de Cristo, precisó el Papa. Son la versión contraria de Caín y Abel. Benedicto XVI señaló que, mientras que la primera pareja bíblica de hermanos nos muestra el efecto del pecado, por el cual Caín mata a Abel, Pedro y Pablo, aunque humanamente muy diferentes el uno del otro, y a pesar de que no faltaron conflictos en su relación, han constituido un modo nuevo de ser hermanos, vivido según el Evangelio, un modo auténtico, hecho posible por la gracia del Evangelio de Cristo que actuaba en ellos. Déjenos su petición en los comentarios. Si le gusta nuestro contenido, por favor, compártalo. Dele un me gusta, suscríbase al canal y active la campanita. Gracias y bendiciones.